A Él sea la gloria y la honra para siempre. Los sufrimientos de Jesús, su sangre derramada y su muerte fueron suficientes para satisfacer la ira de Dios, que fue descargada brutalmente sobre el cuerpo de su propio Hijo Jesucristo. Esa ira de Dios que debía ser descargada sobre tu vida y sobre la mía por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo murió Jesucristo? ¿Cuál fue el castigo que Dios depositó en su Hijo para pagar por nuestras faltas? ¿Qué actores fueron los que participaron el día de su muerte? Analicemos y contestemos estas preguntas en un tema que he titulado La muerte y resurrección de Jesucristo. Regreso al Evangelio de Juan, capítulo 19. Quiero leer el versículo 17 y 18 otra vez y explicarles cómo fue el martirio de nuestro Señor. Dice el verso 17, y Él, Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. No había una muerte en el mundo antiguo peor que la crucifixión. Hasta los romanos miraban la muerte con terror profundo. Un autor antiguo llamado Cicerón declaró las siguientes palabras: la crucifixión es la muerte más cruel y más aterradora que existe. Otro escritor romano llamado Tácito dijo que la crucifixión era la muerte más denigrante que un ser humano podía vivir. En su origen, la crucifixión era un método persa de ejecución. Los persas inventaron la crucifixión porque ellos pensaban que la tierra era sagrada. Entonces, cuando un criminal era crucificado, el propósito de su crucifixión era que sus pies no tocaran la tierra porque era sagrada. De esa manera, el criminal o el asesino colgaba entre el cielo y la tierra para no contaminarla. Más adelante, las siguientes horas que esa persona era crucificada, venían los buitres y las bestias salvajes y desgarraban el cuerpo. Muchas veces eran expuestos a leopardos, a osos, a leones, a tigres, a diferentes animales que venían y arrancaban por trozos la carne del crucificado. Más adelante los cartaginenses adoptaron de los persas este método de ejecución, la crucifixión, y los romanos lo adoptaron de los cartaginenses. Fue esta muerte, la crucifixión, la muerte más terrible del mundo antiguo, reservado para los esclavos y para los criminales, que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. La rutina de la crucifixión era siempre la misma. Tras de celebrarse el juicio, que por cierto Jesucristo no tuvo ningún juicio, el juez o el emperador romano pronunciaba estas terribles palabras. Decía, ibis ad crucem, irás a la cruz en latín. El veredicto se llevaba a cabo inmediatamente. Se ponía al ejecutado en medio de la compañía de 4 soldados romanos y se le colocaba el travesaño en su espalda, sobre los hombros. Y por supuesto era costumbre romana azotarlo antes de cargarlo con el travesaño. Así fue como Jesús salió con su cruz y salió al lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota, muy probablemente porque es un monte en Jerusalén que tiene forma de calavera a las afueras de la ciudad, porque la ley judía impedía, prohibía que cualquier crucificado fuera ejecutado dentro de las murallas de Jerusalén. Así que Jesús salió de la ciudad destrozado, ensangrentado, con la espalda rasgada en tiras por los azotes de los látigos de los soldados romanos, que tenían 9 colas con una especie de ganchos fabricados de metal. Cuando el soldado romano arrojaba el latigazo, el látigo daba 2 o 3 vueltas al cuerpo del ejecutado y el soldado romano rasgaba de esta manera las carnes del ejecutado. Allí a donde fue Jesucristo no fue solo, lo acompañaron otros 2, uno a cada lado, dice la Biblia, y Jesucristo en medio. Estos 2 que lo acompañaban eran tremendos
maleantes, habían cometido toda clase de pecados, quizá habían cometido violaciones, secuestros, adulterios, mentiras, robos, etcétera. Y fue allí, después de estar crucificados y colgando entre el cielo y la tierra estos tres hombres, que Jesucristo tuvo una de las conversaciones más fascinantes de toda la historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 42 al 44. El evangelista registra cómo el ladrón que estaba al lado de Jesucristo le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el otro ladrón comenzó a escarnecer a Jesús, comenzó a burlarse de él. Si eres el Hijo de Dios, manda entonces que vengan ángeles y que nos bajen, sálvate a ti mismo. Uno de los ladrones representa a todos aquellos que deciden rechazar a Jesucristo, burlarse de la palabra de Dios y burlarse de su sacrificio en la cruz. El otro ladrón representa a todos aquellos que con humildad de corazón reconocemos que necesitamos a Dios, que necesitamos perdón y salvación y que separados de Él nada podemos hacer. El versículo 43 registra la respuesta de Jesús. Dice que entonces Jesús le dijo a este ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan extraordinarias pronunció Jesucristo. ¿Cuántos aquí tienen a Jesús como Señor y Salvador? Jesús también te ha dicho palabras semejantes, quizá no el día de hoy, pero sí en los siguientes días, o cuando llegue la hora de que tú y yo partamos con el Señor, tenemos una certeza en el corazón. Casi podemos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo diciéndonos: tú también vas a estar conmigo en el paraíso. Yo he preparado una mansión para ti. Si me voy al cielo no es para irme para siempre. Yo regresaré por segunda vez, dijo Jesucristo a sus discípulos, para que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. Qué maravillosas promesas tenemos los creyentes. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 19 en adelante, la Biblia registra cuál fue el título que se le puso a Jesucristo. En una tabla quizá de madera se clavó un título arriba de la cruz. Dice el verso 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito ¿en qué idiomas? En hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. La tabla que se colocó en la cruz del Calvario tenía la siguiente inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y estaba escrito en 3 renglones, en 3 idiomas distintos: en hebreo, en latín y en griego. ¿Por qué? Porque estos 3 idiomas eran las lenguas más importantes de las naciones antiguas en aquella época. Y estas 3 lenguas representaban a las 3 naciones de donde provenían. El griego, por supuesto, representaba a Grecia, que fue la nación que le enseñó al mundo la belleza, las artes, la pintura, la escultura, la gramática y el arte de las matemáticas, las ciencias exactas y el pensamiento. El latín, que provenía de la nación de Roma, y Roma fue quien enseñó al mundo la ley, el gobierno y la justicia. Y el hebreo, que provenía de la nación de Israel, porque Israel enseñó al mundo cómo adorar al único Dios vivo y verdadero. En la muerte de Jesucristo, a través de estos 3 títulos, más bien de este título escrito en 3 idiomas, se ve reflejada la grandeza de cada una de estas naciones, porque en Jesucristo se encuentra la suprema belleza, la perfección y el pensamiento más elevado acerca de Dios. En Jesucristo también se encuentran las leyes de Dios y el reino de Dios, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Y Jesucristo es el Mesías prometido que habían anunciado los profetas.